Pasa de la política al romanticismo con una increíble habilidad y sensibilidad que, aunque algunos creerían que son difíciles de combinar, él demuestra que no, que los políticos también tienen corazón y entienden que el amor rige y cambia el mundo. Así que bienvenido el escritor y periodista Fernando Godó, a mi hora favorita nuevamente. Hace mucho que no nos veíamos, ¿cómo estamos? Sí, habíamos hecho un programa de esto mismo hace más de un año, creo. Sí, bueno, la última vez que nos vimos, Sí, estabas corriendo para la alcaldía de de Hialeah, Hialeah. sí. Me habías traído un libro maravilloso que devoré, de historias de amor precisamente, que se llamaba o se llama Celos de Copos de Nieve, y ahí estaba la historia de amor de muchas Sí, importantes. Marilyn Monroe estaba. Marilyn Monroe con Joe DiMaggio. Ajá. Y, Ahora esta es la segunda parte, y aquí tenemos la segunda parte, que se que, llama Horas Contigo. que se llama Horas Contigo. Contigo. Aquí seguimos hablando de amor. Son otras 10 parejas que yo escogí, en base a que tengan algo que llame la atención. Parejas siempre famosas, personas famosas, que tú las conoces porque son famosas por algo, pero tú no conoces la historia de amor que tuvieron. Yo voy siempre al lado humano de esas personas. Pero quien está en la fotografía de la carátula del libro, ¿eres tú con tu esposa? Yo con mi esposa, sí. Ay, qué bonito. Pero Horas Contigo es una frase de Aramonte, Ignacio Aramonte, general cubano, en una de las cartas que le escribe a Amalia. Y esa es una de las historias del libro. El libro empieza con Benito Juárez. Bueno, esta es la de Aramonte Amalia, si quiere A hablamos ver, de vamos esa. a ver, entonces, cuéntame. Una de las historias en el libro es entonces la historia de amor entre Ignacio Aramonte y Agramonte Amalia Simone. y Amalia Simone. Ella era hija de una familia rica de Camagüey. Él era de una familia de un apellido importante, pero no tenía ese capital de riqueza. Y esa era una de las cosas por las cuales el padre de Amalia no quería que ellos se casaran, porque Amalia hablaba varios idiomas, él había educado mucho en Europa, y él entendía que había muchísimos jóvenes que tuvieran nombre, pero que además tuvieran Una preparación. un capital de riqueza, ¿no? Para pretender a Amalia. Pero después él mismo llega a querer a Ignacio como un hijo porque se da cuenta de que era un tremendo hombre, aunque no tenía ese dinero que tenían ellos. Y ellos se conocen en La Habana, en una fiesta del Marqués de Quesel. Este hombre quería que le dieran un título de marqués y España no se lo acababa de dar. Te estoy hablando de 1866, cuando ellos se conocen ahí en La Habana, a pesar de que son de Camagüey. Los dos eran de Camagüey, pero se conocen en La Habana. Y los Aramontes eran un apellido ilustre en Camagüey también, y los Simoni, el padre de ella era médico. Y a partir de ahí, 2 años nada más después de eso, empieza la guerra. Pero ellos se habían casado, creo que se casaron en agosto del 68, apenas, y la guerra empezó en octubre, cuando Carlos Manuel de Céspedes hace el famoso grito del 10 de octubre. Y eso es una tragedia, inmediatamente se va a la guerra y viene todo lo que pasa ahí en el libro. O sea, no, pero cuéntame. Entonces, ellos se conocen en el 66. Comienza la guerra de independencia En el 68, 1868, el 10 de octubre de 1868. Y él se va a la guerra y ella decide irse con él. Ellos se van. Pero ¿y el hijo? Ellos no habían tenido un hijo. No, todavía no. El hijo nace, ellos tuvieron 2 hijos, uno que llegó a conocer y otro que no. El primero nace ahí en Las Lomas, porque ella se va con él, que él le pone Mambicito, cariñosamente, a los primeros momentos de la guerra, los primeros meses de la guerra. Cuando ella se va a la guerra con él, ella está embarazada de ese primer hijo, que fue un varoncito. La guerra empezó en octubre, como tú sabes, 10 de octubre, y él se va el 11, creo que de noviembre, en un lugar que se llama Las Clavellinas. Se alza ahí y ellos se van. También se va el padre de ella, que tenía unas fincas y posesiones intrincadas más hacia las lomas, y por eso es que se pueden ir sin que los españoles puedan llegar ahí. Pero bueno, pero tampoco te voy a quemar el libro completo. No, te estoy contando nada, te digo eso solo el beginning. Porque una parte de la historia. Yo tengo muchos detalles de las conversaciones entre ellos. Te vas a entre asombrar. Ellos y las cartas. O sea, que entonces ellos, Ignacio y Amalia, se escribían cartas y en una de las cartas ella le dice, o él... Él es el que le dice que las horas contigo que he pasado, bueno, en realidad han sido muy pocas, porque a ella la cogen en una de esas incursiones que él está en la guerra, porque él la venía a ver de vez en cuando. Los españoles descubren el lugar donde ella está y
Y la toman a ella con el niño ya nacido y embarazada de la niña que él nunca llega a conocer. Wow. Pero no te estoy quemando el libro porque lo que hay ahí son los detalles de las conversaciones entre ellos dos. Te vas a asombrar de las cosas, ya detalles que tú vas a conocer tanto de ella como de él, el piano, muchísimos otros detalles. ¿Qué otras parejas famosas hay aquí? Cuéntame. Bueno, el creo libro que empieza con Benito Juárez. Ajá. Igual, la gente ha oído que Benito Juárez fue presidente de México, pero no conoce la parte humana. Él se casó, él era 20 años mayor que su esposa y perdieron varios hijos. Tienes a Benito Juárez y tienes una que me interesaría que conversáramos hoy, que es a Edith Piaf, porque sé poco de la historia de amor de Edith Piaf, No, pero Edith ¿me Piaf. puedes dar, por favor, un preámbulo? Edith Piaf era una mujer muy intensa, tuvo muchísimos amantes, pero creo yo que ese que tienes ahí fue el hombre que ella más amó, que se llamó Marcel Cerdan. Ahí yo tengo muchos detalles porque él llegó a ser campeón mundial, le ganó a un boxeador de aquí de Estados Unidos que se llamaba Tony Sale, que le decían algo así como Yunque, porque tenía una pegada durísima. Y él le llega a ganar a Tony Sale, se llega a ser campeón mundial, y después en una próxima pelea ahí es donde viene la tragedia. De hecho, la canción famosa de ella, el himno al amor, se la canta a él después que muere en un accidente trágico. Pero tienes que ver cómo murió y los detalles. Ahí Eso sí lo tengo que ver en el libro. Muchos detalles. Himno al amor, una de las canciones de Edith Piaf. Es una belleza. Pongan el himno al amor, búsquenla en YouTube, la van a poder ver por ella misma, a pesar de que eso se grabó, imagínate, estamos hablando de finales de los años 40, a principios de los años 50. Después ella tuvo muchísimos amantes, pero siempre recordó mucho a Marcel Cerdan, que ya te digo, murió así mismo como lo ves, porque el avión que venía hacia los Estados Unidos se cayó. Edith Piaf, que también era una mujer muy intensa. Yo a veces no sé por qué razón la comparo con la Lupe. Era ese tipo de mujer. Sí, las mujeres así, que ¿verdad? son intensas tienen una intensidad de vivir. Ella nació en un lugar, realmente ahí sí tienes que ver el libro, que tiene una vida muy difícil en la niñez hasta la adolescencia. Pero precisamente por esa intensidad, ella ahí en ese mundo de París, ¿no? Logra hacer contacto con muchísimos artistas que era la moda. Entre ellos Charles Aznavour. Ellos fueron amigos y trabajaron mucho juntos. Muchos Yves Montand, ¿qué te puedo decir? Los cineastas también famosos, pintores, toda esa gente de París ella nació en 1915, creo, si la memoria no me falla. Y murió relativamente joven, porque también fue una mujer enfermiza. Pero ya te digo, era una intensidad tremenda y los hombres, a pesar de que era muy pequeñita, le decían el gorrión, los hombres se morían por ella. Tenía todo París loco. Era la personalidad La que personalidad tenía. increíble, era muy fuerte. La personalidad. Vamos a hablar con mi gente un poquito. ¿Cómo están esta tarde? No les he preguntado nada, ni cuántas cosas conocen ustedes, probablemente, por la época que vivieron, de Edith Piaf. También está John Lennon y Yoko Ono en el los libro. Beatles, sí. ¿Qué más pudieran aportar para el próximo libro de Fernando? Que a lo mejor tú no sabes cuántas cosas tiene mi gente por aquí que te pueden aportar. Por ejemplo, ¿tú cómo escoges las parejas para tus libros? ¿Por qué escoges a las parejas que están aquí? Sí, tienen que ser alguien que la gente conozca, pero que yo cuando veo algo que la gente no conoce mucho del lado humano, sobre todo su relación de pareja. Cuando yo veo algo extraordinario ahí, entonces que yo cojo esa pareja. Y la escojo y miro, por ejemplo, en esta de Edith Piaf, yo veo cuáles son las circunstancias en las que muere Marcel Cerdan, donde ella tiene mucha responsabilidad en eso. O sea, tiene una parte en eso. Y ahí entonces yo escojo eso, que es lo que la gente no sabe. Es muy interesante, siempre ha sido de mucha curiosidad la relación de John Lennon, que también está aquí. Con Yoko Ono. Con Yoko Ono, porque todo el mundo dice... Yoko tiene sus particularidades como mujer. No era una mujer muy agraciada, también tampoco tenía un carácter muy abierto ni muy sociable. Era como... Ahora y la gente decía, él se podía haber estado con la mujer que quisiera. Sí, en marzo ella va a cumplir 90 años. De hecho, pueden ir a Nueva York en la misma esquina de la Frente al Central Park. La Quinta y la 72, y no hay ningún lugar ahí que digan que ahí mismo mataron a John Lennon para que los turistas no estén ahí. Yo estuve exactamente en el lugar. Yo he estado, sí, también. Y de ahí se ve la escalera donde a él le disparan.
Pero ellos tuvieron una relación de pareja muy... Fue muy incluso intensa, tenía- ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era tenían la amantes afinidad au- de ellos? Tenían amantes autorizados, por ejemplo, ella le pide que esté con una amiga de ella, y después ella había estado con otro hombre también, que después se muda poco después que matan a John Lennon con ella. En fin, es una relación, igual que Tenían- la parte de la artística de ella, como ellos se conocen, porque esa es otra, hubo muchos detalles. Yo te pongo ahí la galería en Londres donde ellos se conocen y cómo es que hablan esas primeras palabras, qué es lo que le impresiona a él de ella, todas Pero esas me cosas. puedes decir qué fue lo que le impresionó a él Tienes que de ella, leerte el por libro. favor. Tienes que leerte el Ah, libro. tú ves, Te me voy a- dijiste te que voy a podíamos castigar. dar, Te voy a castigar. que podíamos dar más. Te voy a castigar. Sí, Pero igual, hay muchas historias aquí. sí, hay muchas más. Hay muchas más. Ahí hay Dime 10. solo una cosa, ¿qué le impresionó a John Lennon del Yoko Ono? Chicos, yo creo que la parte liberal, la vida de él cambió radicalmente cuando lo conoce a ella. Si tú te pones a ver, a pesar de que él tenía ciertas conductas antes, esa parte de la cultura incluso diferente. Era la época ella también, que era- ella tenía una hija y no la veía nunca. Había estado casado con un japonés, del cual nació esa hija. Después se casó con un psiquiatra porque ella tuvo una crisis y el psiquiatra que la trata, bueno, se casa con ella. O sea, tiene Pero una tú serie crees de que ella cosas. fue como un poco la perdición de él, Y con de los esa... Beatles. La gente le echa la culpa a ella Sí, de de los los Beatles y hasta de él mismo, Yo porque creo que ella ellos tienen... tenía una vida demasiado libertina. Sí. eh, Pero a él después no creo que le haya desagradado mucho eso. Creo que cada persona tiene su mundo, es como es. Pero la música de él sí queda. O sea, la gente a lo mejor puede criticar algunas cosas de Lennon, pero creo que su música es brillante. No es el caso de ella. Ella se quiso vender como artista. Él la quiso vender como artista y ella no es artista. De hecho, ahí yo te conozco, te cuento. Ellos se conocen, a ver, te voy a adelantar algo, en una galería donde ella está exponiendo su arte en Londres. Pero vete tú, el arte que había ahí, te voy a dar un adelante, era una escalera con un martillo arriba y te decía que clavaras un clavo. Mira, pues, Esto fue esas son las fotos famosas. las fotos famosas de cuando ya ellos se casan y empiezan a transgredir normas, o sea, para llamar la atención. También ubiquémonos en el tiempo. Fue una época Sí, de eso- mucho destape sexual y todo aquella... La década prodigiosa que Sí. se llamó. Hoy en día eso no es escandaloso, en aquella época sí lo era. claro. Pero él no necesitaba llamar la atención. Él llamaba la atención por su música, suficiente. O sea, este tipo de cosas sí las necesitaba ella porque ella como artista no era nada. Sin embargo, está vigente, ya te digo, ahora va a cumplir 90 años y de vez en cuando se le puede ver ahí. ¿En dónde? En el Central Park, en el apartamento ¿Ella sigue viviendo del ahí séptimo entonces? piso. Sí, ese apartamento era de un actor, de Robert Ryan, un actor famoso de Hollywood, que se estaba muriendo en un momento de cáncer y quería vender, y John Lennon se lo compra. Y por eso es que ellos se mudan a ese apartamento ahí. La taja que tú Sí. ves conmemorativa está en el parque, cuando Sí, tú cruzas esa la es la, calle. sí, la que dice Imagine. Cuando tú cruzas. Pero si tú cruzas ahí mismo, ahí a la derecha entras al edificio Dakota, que se llama, que se hizo en 1880, un edificio muy Sí, antiguo. sí, Y sí, ahí sí. ellos vivieron. Sí, por si van, si se dan un saltico a Nueva York y no han visitado... Los fans de los Beatles, sí. ahí mismo está frente al Parque Central, está el edificio donde mataron a John Lennon. Bueno, horas contigo, el último libro de Fernando Godo. No hablamos nada de política hoy, te No, libraste. ya me deciste, no es el último. Ya hay uno que se llama Historias de Amor a los Cubanos, que es de cubanos nada más. No me digas. Las historias de amor de Dios cubanos, sí. Vamos a seguir con ese, pero hay otro más. Bueno, pues otro día nos cuentas, Sí, nos sí, debes sí. muchas historias. ¿Usted tiene algo que aportar para el próximo libro de Fernando? ¿Alguna historia de amor que sugieran o de la que quisieran saber más? Podemos sugerirle nosotros también a Fernando para que investigue por nosotros y sepamos más de historias de amor de personajes famosos. Imagínate, todo el mundo tiene una historia de amor. Sí, los libros están en Amazon o me pueden contactar a mí directamente. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Fernando Godo 1%, todas las noches doy un show allá a las 9. Por ahí la gente se comunica mucho conmigo. Fernando Godo, 1%. 1%, tengo más de 37,000 seguidores.
Y eso, ahí sí hablo más de política, pero en realidad en mi show hablo de cualquier cosa. Hablo mucho de historias de amor, de música, de pintura, literatura, en fin, están invitados todos. Siga Fernando Godo, otro día hablamos de política y hablamos también de otras parejas famosas y sus historias. Llámenos 305-396-1454 si quieren más información. El libro está en Amazon, pero todo lo que quieran preguntar, ya ustedes saben, nos llaman a nuestro teléfono de producción, ahí les dejamos la información sobre Fernando, su página web, su página de YouTube y el libro en Amazon, el anterior, este y otro que viene en camino. 305-396-1454. Regresamos enseguida. De lunes a viernes tenemos una cita, mi hora favorita. La, 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 la.